Shalom, Masejet Yom, en la página Het Amud Bet, estamos al final de la cuarta línea. Vimos la opinión de Rabbi Meir en la Braita, que el Kohen Gadol antes de Yom Kippur se le hacía azá, se le ponía de los Mei Hatat durante los 7 días antes de Yom Kippur, y pregunta al respecto a la Gemara. Mat kifla Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, bishlema rishon, shema shlishi. Dice Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, entendemos que le ponemos del agua el primer día de los 7 días de los Miluim, porque puede ser que 2 días antes él adaptó impureza de Tumat Met. Entonces el primer día de la Prisha es el tercer día desde la impureza, y ese es el día primero que hay que ponerle del agua para que se le ponga el tercer día, el séptimo, y él esté puro. Entonces el primer día entendemos por qué se le pone el agua. Sheni Shema Shlishi, lo mismo el segundo día también puede ser que un día antes de la Prisha él adaptó impureza, y el segundo día de la Prisha es el tercer día de la impureza de él, entonces hay que ponerle del agua, entonces también lo entendemos. Shlishi, Shema Shlishi, también el día tercero lo entendemos, porque el día que el Kohen Gadol hace la Prisha, puede ser que antes de hacer la Prisha, él ya adaptó impureza, entonces el tercer día de la Prisha es el tercer día de la impureza, y hay que poner el agua, entonces lo entendemos. Y sigue. Hamishi Shema Shvi, también el quinto día de la Prisha, de los 7 días de la Prisha, también entendemos por qué se le pone el agua. ¿Por qué? Porque puede ser que el primer día de la Prisha era el día 3, y entonces 4 días después, el quinto día de la Prisha es el día 7. Entonces hay que ponerle para que esté puro el 3 y el 7, que sale el primer día de la Prisha y el quinto día de la Prisha. Entonces entendemos por qué ponerle del agua. Shishi Shema Shvi, lo mismo el día sexto, tal vez es el séptimo día del día segundo de la Prisha, entonces hay que ponerle Shvi Shema Shvi, y el séptimo día es tal vez el séptimo día después, que son 4 días después que el tercer día de la Prisha era el tercer día de la impureza, entonces también hay que ponerle del agua. Ela Revi'i Lamali, la pregunta es ¿por qué ponerle del Mei Hatat el día cuarto de la Prisha? El Revi Lamali Azaaklal, lo Beshlishi Ikalesfukei, Belo Beshvi'i Ikalesfukei. No hay ninguna razón para ponerle el cuarto día. No puede ser el tercer día que él adaptó la impureza. No puede ser, porque desde que él hizo Prisha, ya sabemos que él no adaptó impureza. Entonces, del segundo día de la Prisha, seguro no se volvió impuro de Tumat Met. Entonces, no hay razón para hacer el cuarto día. El cuarto día saldría el tercer día desde el segundo día de la Prisha, y ese seguro no se volvió impuro. Entonces, ¿para qué hacerle azá? Entonces, por ser el tercer día de la impureza, no hay que ponerle. Y también, velo bishvi y kalesfuke, y también no puede ser que es el séptimo día de la impureza. Sí puede ser que es el séptimo de la impureza, en el respecto que hace 7 días se volvió impuro. Pero, si fuera así, ¿cuándo había que hacerle azá en el tercer día de la impureza? Un día antes de la Prisha, para que el cuarto día de la Prisha sea 4 días después que se le hizo azá en el tercer día. Y como no se le puso del agua un día antes de la Prisha, entonces el cuarto día, también si fuera el cuarto día desde que él adaptó el séptimo día, desde que él adaptó la impureza, de todos modos, si no se hizo azá en el tercer día, no hay ningún sentido de hacerle azá el séptimo día, no ayuda. Entonces, el tercer día obviamente no es, y el séptimo día puede ser el séptimo día después de adaptar la impureza, pero no es el séptimo día después de ponerle el agua en el día tercero. Entonces, no hay razón para ponerle agua en el cuarto día. Dice la Gemara, velitame, y según lo que tú estás opinando, que cuando está diciendo Rabbi Meir que se le pone 7 días, el agua son de verdad 7 días, Azaa kol shiva miika, ¿acaso es así que se le pone todos los 7 días? Obviamente no es así. ¿Por qué? Ve'akaimalan de Azaa shvut. Sabemos que la halajá es que poner del agua es shvut, quiere decir es una prohibición de rabanar poner el agua. Ve'inat doja et Shabbat, y cuando cae Shabbat no se pone. Entonces, el amay tlach lemeimar shiv'a lebar mi Shabbat. Entonces quiere decir, cuando dijo Rabbi Meir que se le pone agua todos los 7 días, quiere decir con la excepción
de Shabbat. Entonces no son 7 de todos modos. A Hanami Shiv'a lebar mervi. También lo que él dijo que se le pone 7 días no son de verdad todos los 7 días, sino todos los días, con la excepción de Shabbat que no se pone por ser una petición de Rabbanán, y también en el cuarto día no se pone porque no hay motivo de ponerlo. Entonces no se ponía ni en Shabbat ni en el cuarto día. Dice la Gemara, Amagove, Ilka, entonces según lo que acabamos de decir, Kohen Gadol beyom Kippurim, el Kohen Gadol antes de Yom Kippur, de lo bedidan talia milta, que no depende de nosotros cuando hacer los 7 días de la Prisha, el bekvia de Yarja talia milta, depende de la fecha. El momento que son 7 días antes de Yom Kippur hay que hacer la Prisha, betlata betishrei baila fushe, hay que hacer la Prisha el día tercero del mes de Tishrei, vechol eimat de mitramei tlata betishrei mafreshin alei, y cuando ocurra ese día, sea el que sea, ese día de 3 betishrei, quiere decir, no importa si cae un domingo, un lunes, un martes, cuando sea, se hace la Prisha, aunque resulte que el día cuarto y el sábado no sean el mismo día porque no depende de nosotros. Hay que hacerlo el día 3 del mes de Tishrei, no importa los días de la semana. Aval, Kohen asoref et hapara, pero el Kohen que le hacemos Prisha antes de hacer la cefa de la pará, de Bedidan Talia Milta, que no hay una fecha de la Torah que hay que hacer la cefa de la pará. Nosotros decidimos cuándo hacerlo. Mafrishin alei berevi'i beshabbat. Entonces siempre se empieza la Prisha de él, los 7 días de la Prisha de él, el miércoles, para que siempre salga que el cuarto día, que en ese día no se le hace azá, caiga en Shabbat y haya solamente un día que no se le hace azá, y en todo el resto de los 6 días sí se le hace azá. Entonces el Kohen, antes de quemar la cefata para, como nosotros decimos cuándo hacerlo, lo empezamos siempre el miércoles. Y sigue la Gemara con lo que vimos en la Mishnah, Lelishkat par Edrin vejulei. Trae la Gemara una braita. Vimos que a dónde se va el Kohen Gadol antes de Yom Kippur, a la Lishka llamada par Edrin en el Beit HaMikdash. Trae la Gemara una braita. Tania, Amar Rabbi Yehuda, veji Lishkat par Edrin aita. ¿Acaso el nombre de ella era par Edrin? Vealo Lishkat Balvati aita. El nombre de ella era Balvati. Balvati es un ministro importante, y así era el nombre, esa era la Lishkat de un ministro, de alguien importante. Mientras que Parhedrin son los Pkidei HaMelech, es decir, son la gente nombrada por el rey para cobrar impuestos y cosas así. No es un ministro importante, sino alguien que tiene un rol que no es muy importante. Esos son los Parhedrin. Entonces, ¿por qué la Mishnah lo llama Parhedrin si el nombre de ella era Balvati? Ela, dice la Gemara, Ela, Batchila, Ayu Korinota, Lishkat Balvati. Dice la Braita, al principio de verdad el nombre de ella era Lishkat Balvati, del ministro, de gente importante. Umitoch Shenotnin Alav Mamon Lekeuna, pero eso fue al principio, en los días de Shimon HaTzadik, que él era el Kohen Gadol y él era Tzadik, pero después que el Kohen Gadol se nombraba por plata, el que quería ser Kohen Gadol le pagaba a los reyes de los Hashmonaim, dice Rashi, y compraba la Keuna con plata, y ellos eran Reshaim, Umachlifin Ota Kol 12 Jodesh. Por lo tanto, como dice Reshaim, ellos no vivían más de un año. Entonces cada año había que nombrar un Kohen Gadol nuevo, que otra vez él pagaba por eso, y como nombraban un Kohen Gadol nuevo, él cambiaba la Lishka, la decoraba de nuevo, le hacía unos cambios para que sea suya, sea nombrada sobre él, en el nombre de él. Entonces, Machlifinota Kol 12 Jodesh, cada 12 meses cambiaban la Lishka, cada 12 meses nombraban un Kohen Gadol nuevo, que el anterior había fallecido, y él decoraba de nuevo, cambiaba de nuevo la Lishka para que sea a su nombre. Entonces se volvió un lugar de gente que no es tan importante, que Parhedrin halalu shemachlifin otam kol 12 jodesh. Así como los pkidim, los nombrados por el rey de los impuestos, etc., cada 12 meses él los cambia, así también la lishka se volvió una lishka de
alguien que se cambia cada 12 meses. Por lo tanto, la empezaron a llamar en vez de Balvati, Parhedrin. Lefikach hayu korin ota Lishkat Parhedrin. Trae la Gemara una Mishnah, Nan Atam, dice la Mishnah, Anachtumin, los panaderos, lo chivuotan Jajamim leafrish ela trumat maaser vechala. Jajamim fueron menos estrictos con los nachtumim, con los que venden el pan, menos estrictos de lo que son con el resto de las personas, y no los obligaron a hacer masrot de la cosecha que ellos compran, solamente trumat maaser y jalá. Jalá tienen que hacer, trumat maaser también tienen que hacer, no se puede comer sin trumá, sin la trumá del maaser, quiere decir, hay la trumá gdolá, eso no hay que hacerlo porque eso también los amei arz, de la gente que ellos compraban la cosecha, ellos mismos hacían trumá gdolá, entonces eso está bien. Después está el maaser rishon, ese sí lo hacían, pero no tienen que dárselo a los de Vim, porque como es solamente Dmai, lo que ellos compran de Amei Aretz es solamente Dmai. Entonces no es seguro que los Amei Aretz no hicieron Maaser Rishon, sino de Jajamim lo exigieron. Entonces él hace el Maaser Rishon, pero no se lo da el Leví, porque no es seguro que eso es Maaser Rishon. Entonces el Leví tiene que traer una prueba, eso es lo que he llamado Amotzi Mechavero ala Veraya. Si tú quieres decir que eso te lo mereces, prueba que de verdad el Amaretz no hizo Maaser Rishon y entonces de verdad es tuyo, pero si no, puede ser que es mío, y como está en las manos mías, no me lo sacas. El Maaser Rishon, él lo hacía, pero se queda con él. Del Maaser Rishon, él tiene que sacar Trumat Maaser, eso sí tiene que hacerlo, si no es Tebel y no puede comerlo, entonces tenía que hacerlo y dárselo al Cohen, por la duda tiene que hacerlo. Y después hay Maaser Ani, lo mismo, él hace el Maaser Ani, pero no se lo tiene que dar a los pobres porque no es seguro que hay que hacerlo. Puede ser que ya los ameares que él les compró la cosecha lo hicieron, entonces eso también queda en las manos de él. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que Trumat Gdolah no tiene que hacer, Trumat Maaser tiene que hacer, Jalá tiene que hacer, Maaser Rishon, él se queda con él, Maaser Ani se queda con él. ¿Qué es lo que no tenía que hacer? Maaser Sheni, el que hay que llevar a Jerusalén y comerlo en Jerusalén, ese no le exigieron. Ahora, entonces dice la Gemara, Bishlama Truma Gdolah lo. Entendemos por qué no tenía que ser Truma Gdolah de Tania, que está escrito en la Braita, Lefi sheshalach bechol gvulei Israel verá she'en mafrishin ela Truma Gdolah bilvad. ¿Por qué hicieron la halajá de Dmai, que lo que se compra en Amaretz hay que hacerle otra vez Trumot Umasot? Porque hay dudas, ellos lo hicieron, pero Truma Gdolah no hay duda. Truma Gdolah todos los Amei Aretz hacían, entonces por eso el Nachtom obviamente no tiene que hacer. Maaser Rishon u Maaser Ani Namilo Amotzi Mechavero ala Veraya. También Maaser Rishon y Maaser Ani, como explicamos, él lo hace pero se queda con él. ¿Por qué? Puede ser que no es Maaser Rishon y no es Maaser Ani, que si no hay necesidad de hacerlo y él se queda, y entonces como no es seguro que eso es Maaser Rishon o Maaser Ani, entonces el Leví o el pobre que quieren recibirlo tienen que traer una prueba que de verdad había que hacerlo, y si no traen prueba, él se queda con eso. Ela, pregunta la Gemara, Ela Maaser Sheni nifreshu venisku venichlu Berushalayim. Pero el Maaser Sheni, ¿por qué no tenía que hacerlo? Que haga Maaser Sheni y él mismo lo puede comer, él lo lleva a Jerusalén y él lo come. ¿Por qué Maaser Sheni no le exigieron como el resto de las personas hacer? Dice la Gemara, Mar'ula mitoch sheparhedrin halalu chovtinotan kol 12 chodesh. Dijimos, los parhedrin, los nombrados por el rey, que los cambian cada 12 meses, cada vez que los cambiaban, ellos querían demostrar que ellos hacen bien el trabajo y querían coger más impuestos, entonces ellos chovtin, es decir, presionaban a los nachtumim, los que venden pan, y todo el tiempo les decían vendan barato, por lo tanto resulta que la parnasá de los nachtumim era muy estrechada, por lo tanto lo atrejunu rabonan, por lo tanto Jajamim quisieron ser menos estrictos con los nachtumim para que tengan más parnasá, entonces no les exigieron hacer Maaser Sheni, que entonces tienen que esforzarse en llevarlo a Jerusalén, y etcétera, para aliviarles la situación por aquellos parhedrin del rey que le hacían la vida difícil. Ahora pregunta ahora, Mai parhedrin, ¿cómo se explica, cómo es el nombre de los parhedrin en arameo? Dice la Gemara, Pursei, explica Rashi, Pkidei Amelech, es decir, los nombrados
por el rey de impuestos y otros roles que nombra el rey cada año. Y hasta aquí Het Amud Bet.